Semillas Estelares, bienvenidos a otra edición de Revelación Humana. Hoy vamos a hablar de los sueños, del parálisis de sueño, de los viajes astrales, de las experiencias metafísicas que muchos de nosotros hemos tenido. Todos nosotros revertimos al estado de sueño cuando nos vamos a dormir. Esa es una dinámica de esta dualidad en la que vivimos. Entonces este tema ha sido un tema que nos vibra a muchos personalmente. Ha sido un tema muy requerido por mucha gente. Me han escrito para que hablemos de este tema y pues tenemos que hablar de este tema con muchísima claridad. De los sueños, empezando con los sueños ya inmediatamente. ¿Qué son los sueños? En mi opinión, los sueños son autosanaciones psíquicas que tú estás haciendo. Cuando tú tienes un sueño, te estás yendo de este mundo físico, tu alma entra a ese estado de regeneración. Cuando duermes, te vas del consciente, estás en la mente subconsciente, tu alma está descansando. Y cuando tienes sueños, la temática de tus sueños te está diciendo algo que tú tienes que trabajar, que tú tienes que sanar. Los miedos que sentimos en los sueños, los sentimos en los sueños para que no los tengamos que sentir en la realidad. Es una manera en cómo tu yo superior te protege. Tú tienes una parte de ti que es eterna, que está conectada directamente con la fuente de la creación. Esa es la parte que hace la interfaz entre tú y Dios. Es tu yo superior. Cuando tú desarrollas tu intuición, lo que estás haciendo es escuchando esa parte de ti, que es eterna. Y esa es la parte de ti, de nosotros, que nos habla en nuestros sueños, que nos dice las cosas que tenemos que sentir en los sueños, ya sean pesadillas o sueños muy bonitos, pero de que son cosas que necesitas vivir a través de los sueños para que no necesariamente las tengas que vivir en el mundo físico, para que puedas procesar esa dinámica lineal de principio a fin, que puedas procesar eso. Y eso es lo que son, desde mi punto de vista, los sueños. Ahora, también existen cosas que suceden en los sueños que tienen que ver con otras realidades, con otras circunstancias que están asociadas con nuestra realidad, ¿no? Que lo que serían por ejemplo, pues los ataques psíquicos que suceden, ¿no? Que sí tenemos que hablar de todo eso. Pero quiero hacer un hincapié, algo bellísimo, un paréntesis aquí bello de cuando estábamos en la región maya. Se están vendiendo muchos atrapasueños ya en México. Y esta es una creencia muy bella que existe en las tribus Lakota y Ojibwe de Estados Unidos, en donde atrapas el sueño. Era para proteger a los bebés. Cuando dormías, cuando te ibas de este mundo, tenías un protector ahí que era un atrapasueños, y las plumas eran para que los sueños bonitos se deslizaran y pasaran hacia ti y llegaran hacia ti. Y la red es para atrapar a las pesadillas. Pero la parte importante que mucha gente no sabe es de que tienes que dejar que tu atrapasueños esté cerca de una ventana para que le pueda dar la luz del día, y se supone que es cuando le da la luz del sol cuando se destruyen esas pesadillas que están atrapadas en la red. Son cosas muy bonitas, pero se me hace interesantísimo de que hay una conexión psíquica entre todas las tribus indígenas de América. Y me parece que no es una coincidencia de que estén vendiendo tantos atrapasueños en México. Ya los mayas se están dedicando a hacer este arte tan bello que tiene ahí una creencia indígena muy interesante que está asociada con lo que pasa en nuestra vida real cuando tenemos sueños. Entonces tenemos que hablar de todo lo que significa todo esto. Cuando tú tienes sueños, es común de que se te olviden cuando te despiertas, porque vivimos en una dimensión que es muy pesada. Entonces es importante que escribas tus sueños. Si tienes una grabadora, lo puedes hacer desde tu teléfono o puedes escribir en un papel. Tenlo a un lado de tu cama. Si quieres recordar tus sueños, los tienes que escribir porque estás fresco de ese otro mundo cuando te despiertas. Lo mismo pasa cuando nacemos. Cuando encarnamos a esta realidad, se nos olvidan nuestras vidas pasadas porque venimos a una realidad muy pesada. Nuestra memoria astral está bloqueada por la densidad de esta dimensión. Entre más densa la dimensión, más baja o más comprimida. Entre más liviana la dimensión, más expandida, más abierta.
Entonces es el motivo de por qué se nos olvidan nuestras vidas pasadas, pero conforme se vaya expandiendo esta dimensión, vamos a recordar más de nuestras vidas pasadas. Es un tema muy interesante. Por ejemplo, yo no tengo muchos sueños. O sea, yo probablemente sí tengo sueños, pero personalmente yo no me acuerdo de mis sueños. Y eso probablemente tiene que ver porque no hay necesidad que yo recuerde mis sueños. No hay necesidad. Mi yo superior me tiene protegido y me aconseja lo que necesito. Y si tú estás teniendo sueños constantes de algo, pues ahí tu subconsciente, tu yo superior te está diciendo algo. Si estás teniendo pesadillas recurrentes, pues definitivamente te está haciendo algo y tienes que analizar esa parte. Y lo mismo me pasa cuando yo traté de averiguar mis vidas pasadas. Yo no pude entrar en estados de hipnosis, no pude accesar mis vidas pasadas porque no entendía por qué al principio, pero ya después me lo explicaron, de que hay personas que no pueden entrar en un estado profundo de hipnosis para recordar sus vidas pasadas porque tú mismo no te lo estás permitiendo, tu yo superior te lo bloquea. Te dice, no es necesario que sepas de tus vidas pasadas, no te va a ayudar a sanar lo que tienes que sanar aquí. Si tienes cosas profundas que sanar, por eso las terapias a otras vidas son importantes y sí son métodos de sanación para muchas personas, pero si no tienes nada que sanar, no hay necesidad de accesar a tus vidas pasadas. Y de la manera en como me lo explicaron es, León, una de dos cosas: o pasaste por mucha oscuridad por otras vidas y no quieres ver eso porque te afectaría el camino en el que estás en esta vida, o hiciste mucho bien en otra vida y compartiste mucha luz en otra vida y te afectaría tu ego en esta vida y no estarías haciendo las cosas como las estás haciendo. Entonces, sea o por cosas muy negativas o por cosas muy positivas que han pasado en tus vidas pasadas, al final tu yo superior te protege y te dice, no es necesario que lo sepas. Entonces, si no es necesario que lo sepas, ahí tienes que creer en ti mismo y dejarte llevar por esta vida física, donde no tenemos todas las respuestas, pero ya tenemos una certeza de que eso es lo que tenemos que trabajar. Nosotros estamos destinados para trabajar esta vida física, no para salirnos constantemente al mundo metafísico a través de drogas o a través de diferentes sugestiones mentales, o como lo van a hacer con la inteligencia artificial, de sacarnos de esta vida física en la que estamos viviendo. Entonces tenemos que hablar de el parálisis de sueño. El parálisis de sueño es una cosa negativa que le pasa a muchas personas alrededor del mundo, y en estos parálisis se sienten incapacitados totalmente, e inclusive a veces hay entidades negativas que se manifiestan y empiezan a interactuar con estas personas. Lo más importante que tienes que entender con el parálisis de sueño es de que hay cosas que están pasando en tu vida que te están bajando tu frecuencia vibratoria suficiente para que te incapacites tú mismo en los sueños, y eso es como atraer a las larvas, así como las moscas a la popó. O sea, tú las atraes con en acorde con las leyes de resonancia, con las leyes cósmicas de resonancia, de lo que hay aquí, hay allá, lo que es abajo es arriba, lo que es adentro es afuera, en acorde con estas leyes de correspondencia. Tú estás atrayendo estas cosas porque tienes que sanar las partes en tu vida que tú sabes que tienes que sanar. Si tienes traumas fuertes, si no has podido perdonar, si sigues atorado en el pasado, si estás viviendo en una vida donde te están bajando tu frecuencia, tus seres queridos o en tu trabajo, o sea, tienes que analizar de dónde viene el abuso, no victimizarte y hacer todo lo que puedas por trascenderlo y alejarte de eso y obtener paz como lo puedas hacer. Entre más paz tengas en tu vida consciente, más paz vas a tener cuando te vayas a tu subconsciente y duermas. Ahora, hay métodos que yo recomiendo, que he estado recomendando para que tú puedas tener no solamente sueños lúcidos, poderosos, bellos, pero también para que te protejas de no tener pesadillas o parálisis de sueño o incursiones del bajo astral que te están afectando. Lo primero que tienes que hacer en todas las noches de ley, y esto es para todos, tienes que poner tu teléfono en modo de avión, porque cuando tú estás durmiendo, tú sueltas frecuencias delta desde tu cuerpo naturalmente.
Así como respiras naturalmente, inhalas y exhalas, también estás sacando frecuencias delta, son las frecuencias del descanso. Y cuando tú tienes tu teléfono celular ahí prendido y están recibiendo notificaciones del WhatsApp y del Facebook que te están llegando a tu teléfono, todas esas ondas están interviniendo con las frecuencias delta que no deben de ser interrumpidas cuando duermes. Entonces ese es un punto muy importante. Si puedes, apaga tu router en la noche. Apaga tu teléfono, o si necesitas tener tu teléfono prendido porque lo necesitas para el despertador o por alguna emergencia de tu familia, entonces por lo menos tenlo por lo menos unos 6 metros de distancia de ti. Tenlo en el baño, tenlo en un lugar lejos, pero no lo tengas al lado de tu cabeza, al lado de tu cama, donde está tu lámpara, prendido en la noche. El teléfono, ponlo en modo de avión. Es muy importante eso, para que puedas tener paz física en ese medio ambiente en donde estás durmiendo. Ahora, una cosa importante para poder entrar a un estado profundo de meditación, para poder accesar tus sueños lúcidos, por ejemplo. Si tú quieres accesar y tener control en un sueño, o poder ver más profundo en esta dinámica subconsciente, porque sí son realidades alternas a las que entramos cuando tenemos sueños lúcidos, lo que puedes hacer es reconocer y estar cómodo con tu estado hipnagógico. Hipnagógico, lo estudio todo esto en inglés, es hipnagógico. Hipnagógico, el estado hipnagógico. Y el estado hipnagógico es cuando estás entre estar despierto y estar dormido. Ese es el estado mágico que yo te invito a que conozcas de ti. Es como cuando ves a una persona que está viendo la tele y le hacen así. Bueno, ese momento en donde se caen, ese es cuando entras al estado hipnagógico, y es un estado muy sutil que existe entre estar despierto y estar dormido. Los protocolos de contacto. Tú tienes una mejor manera de hacer contacto positivo extraterrestre con estos grupos pequeños de contacto que ya la gente está haciendo alrededor del mundo. En la noche se hacen, a medianoche, a 1 de la mañana. Una cosa que ayuda, que facilita el contacto, es que la gente está cansada. Yo recomiendo que medites cuando estás cansado. Así, cuando estás cansado en la noche, antes de dormir, para tener mejores sueños. Literalmente, siéntate a meditar, aunque estés agotado. Pero cuando tú estás agotado, lo bello de estar agotado y meditar agotado, cansado, es de que cuando estás cansado no estás tan acondicionado al sistema y a los apegos y a las adicciones y a las necesidades físicas que en donde nos tienen a todos muy manipulados, nos tienen muy apegados. El desapego es importante. Cuando estás cansado, estás propenso al desapego. Entonces te dejan de importar las cosas un poco cuando estás cansado, porque lo que quieres es descansar. Entonces, en esos estados, cuando tú estás cansado, te desapegas de tu mente consciente y es como que se abre un portal. Y es en esos momentos en donde tú puedes ejercer tu conciencia y dirigir tus pensamientos hacia cosas verdaderamente positivas y empezar el proceso de co-creación de lo que tú quieres crear en tu vida, de lo que tú quieres atraer en tu vida. Entonces ahí es una de las múltiples fuentes de conciencia de cómo nos volvemos creadores de nuestra existencia. Entonces aprende este estado, conócelo. Cuando estés muy cansado, ponte audífonos. Si estás en una casa donde hay muchas personas, cómprate unos tapones de oído. Eso ayuda mucho a tener un poco de paz cuando meditas, para que no oigas los coches en la calle. Puedes meditar adentro de un automóvil, cierra las puertas, estate en un estado de paz. Pero en concreto, para poder tener sueños lúcidos, para poder salirte de tu cuerpo en una manera positiva, conocer tu estado hipnagógico entre el sueño y estar despierto, ese mundo paralelo al que puedes entrar, es una manera muy buena de poder tomar control de tu conciencia cuando estás teniendo sueños. Algo muy interesante. Entonces hay otra cosa que quiero hablar con ustedes de lo que son los sueños compartidos. Los sueños compartidos sí pueden llegar a suceder cuando hay una conciencia compartida de algo que va a suceder. Por ejemplo, antes de eventos muy grandes que van a suceder, cosas que cambian a la humanidad. Existen miles
de personas, posiblemente millones de personas, pero no tenemos la evidencia de eso, pero posiblemente son millones de personas que están teniendo los mismos sueños al mismo tiempo de algo que va a suceder, porque ya viene ese cambio en horas, en cuestión de horas o en cuestión de días. La gente puede tener sueños compartidos y la gente también puede tener pesadillas compartidas por lo mismo, ¿no? Si se viene un cambio muy grande negativo. Algo que les quiero contar que sé de primera mano es de que en un cierto país, en una cierta campaña presidencial, el grupo que perdió contra este nuevo presidente, el grupo interno del candidato de este presidente, su gente más cercana, estaban teniendo las mismas pesadillas de que los estaban torturando. Y esto no es un accidente. Existen tecnologías que trabajan a través de la conciencia y tú puedes meterte a los sueños de una persona e implantar una pesadilla y manipular a la persona a través de los sueños. Esto le estaba pasando a todos en el grupo interno de este candidato a presidente que perdió. Y te preguntas por qué estaba pasando esto. ¿Por qué estaban todos teniendo una pesadilla de que los torturaban, de que les arrancaban las uñas? Y era algo horrible. Era porque estaba llegando otro grupo de control que estaba quitándole el control al grupo Illuminati, a esta secta satánica, que son igual de negativos, y con la vara que mides serás medido. Si tú estás metido en ondas negativas, vas a atraer esas ondas negativas. Las esferas políticas de los países son energías muy densas, en donde cada vez que te subes más y más en estas pirámides nacionales de control, cuando llegas a la punta, estás en situaciones muy, muy densas, en donde puedes empezar a tener pesadillas porque ya te estás asociando con las energías que están asociadas con esos grupos. Y estas eran pesadillas que todos los del grupo interno, eran como 6, 7 personas, alrededor de este candidato a presidente, y estaban teniendo las mismas pesadillas. Y eran incursiones del grupo opuesto competitivo que venía a tomar control, porque hay dinámicas astrales negativas que están luchando entre ellas. Las fuerzas involutivas se llaman involutivas porque se destruyen mutuamente, involuntariamente, involutivas, o sea, de que se meten, y esto es lo que estaba pasando. La dinámica de control negativo es esa: con la vara que mides serás medido. Si tú estás dedicado a la violencia y a la negatividad y te estás conectando a esas energías, vas a atraer esas energías. Es algo importante que le sucedió a estas personas, y después de ahí comienza la mala vibra hacia abajo en esa pirámide, en este caso de esta campaña presidencial. Se empieza a diseminar el miedo subconscientemente y se empieza a infectar toda la organización. Entonces es cómo funciona nuestra civilización. Nos implantan en una manera piramidal desde arriba los miedos, las inseguridades, la programación, y se va expandiendo conforme va bajando en la pirámide. Es cómo funciona. Entonces, básicamente, salir de la dimensión. Otro tema muy importante que les quiero compartir es de que algo que les quiero dejar muy claro, semiestelares, es que no existe una dimensión negativa. O sea, las dimensiones no son negativas ni positivas, así como muchas personas te podrían decir, cuidado, si te sales de tu cuerpo te vas a ir a un lugar negativo. Las dimensiones son simplemente construcciones de conciencia que se han hecho por otros seres a través de millones de años. Se han construido las dimensiones con la conciencia de los seres que las han ocupado. Y en todas las dimensiones tenemos positivo y negativo. Entre más expandida la dimensión, menos negatividad. Entre más comprimida la dimensión, más negatividad. Pero eso no significa de que cuando tú te sales de tu cuerpo vas a tener una experiencia negativa. Todo eso depende de tu proceso evolutivo y de la frecuencia vibratoria que tú estás emanando cuando te estás saliendo de tu cuerpo. Y existe hoy en día muchísima manipulación de las personas que están despertando en su conciencia y se meten ayahuasca, se meten drogas psicodélicas, están siendo controlados. Esa es la verdad. Es un tema que tenemos que hablar o sea, estamos hablando de los viajes astrales, entonces tenemos que hablar de la ayahuasca. Está de moda la ayahuasca. Eso es grotesco de cómo está de moda, grotesco. Tú vas a Brasil
y te metes al Amazonas y haz de cuenta que es como una zona roja. Así como ves a las prostitutas en las zonas de turistas, bueno, ya ves a los chamanes ahí todos alineados, vente aquí, tu viaje a ayahuasca, y se disfrazan de chamanes y todo esto. Todo por dinero, es una atracción turística ya, porque está de moda meterse a ayahuasca. Y yo no te recomiendo que te metas a ayahuasca, porque está degenerada la práctica en todos lados. Porque si tú te fueras a meter a ayahuasca del método natural original, si tú tuvieras literalmente las hojas de ayahuasca en tus manos y las masticas, el efecto psicodélico te duraría 3 minutos nada más y sería un efecto psicodélico natural. Si tú me dices, León, ¿puedo hacer eso? ¿Qué opinas de eso? Por supuesto, es un proceso natural psicodélico, pero eso no es lo que sucede. Le meten otras plantas a la ayahuasca que tienen una función de inhibidores enzimáticos. Entonces tus enzimas están ahí para procesar y metabolizar. Entonces hay un inhibidor que le meten a la ayahuasca para que no metabolices el efecto psicodélico que originalmente nada más te dura naturalmente 3 minutos. Te lo prolongan 8, 9, 10 horas. Y si tú pudieras ver en video lo que le pasa a una persona cuando están en ese efecto, están vomitando, se están haciendo del baño, tienen que tener una cubeta para que anden vomitando. ¿Qué crees que es eso? Digo, usa tu intuición. No estamos destinados para tener esas experiencias. Ahí tu cuerpo está reaccionando, tu yo superior está protestando. De la misma manera que protesta cuando te alcoholizas y empiezas a vomitar. Tu yo superior está protestando porque tú estás rompiendo un pacto que hiciste cuando decidiste encarnar aquí en este planeta. Encarnamos a las vidas físicas, a estas, digo, lo puedes ver como una prisión si quieres, esto es una prisión o puede ser una escuela a la que entramos, porque ya que te sales de esta vida vas a tener toda la eternidad para vivir en un estado astral expandido. Entonces hay personas que se han sanado definitivamente cosas a través de estos viajes astrales, pero muchas personas las están manipulando y todo esto se está empujando y promoviendo por el gobierno profundo, en estos centros chamánicos. O sea, se promueve esto de la misma manera que se promovía el LSD por la CIA con la primera generación de semillas estelares en los 60s. No era nada más, estas personas estaban despertando y se estaban aprovechando de su despertar y la CIA les estaba dando a todos LSD, se estaba haciendo muy accesible el LSD para que puedan romper sus campos energéticos en una manera de muy poca conciencia como tenían estos viajes astrales. No necesitamos sustancias para tener viajes astrales. Pero es lo que estaba haciendo en los 60s y es mi interpretación de que hoy en día con esta nueva ola de despertar de semillas estelares se está haciendo lo mismo y se está promoviendo en una manera muy oculta por el gobierno profundo el uso de los psicodélicos para que nos arranquen cada vez más y más de esta realidad que tenemos que cambiar aquí. El cambio que tenemos que hacer, lo tenemos que hacer aquí. No es necesario que te metas una experiencia psicodélica para expandir tu conciencia. El proceso ya está sucediendo. El hecho de que tienes curiosidad de estos temas es una evidencia muy clara. Lo único que tienes que hacer es ver cómo era tu vida hace 5 años. Ponte a pensar en tu vida hace 5 años, las cosas que estabas haciendo. Ponte a ver las cosas que hacías, las cosas que decías. Y ahora ponte a ver cómo has cambiado tanto nada más en estos últimos 5 años, en este último año. Entonces los cambios ya están pasando, pero lo que necesitas tener es un poco de paciencia. Y te lo vuelvo a repetir, quieres meterte la hoja de ayahuasca, masticar literalmente la hoja y tener un efecto de 3 minutos, hazlo, no pasa nada. Pero digo, y obviamente te digo esto respetando las leyes de todos los países, no te estoy incitando a que cometas un acto ilegal. Pero recuerda eso, están metiéndole un inhibidor a la ayahuasca para prolongar el efecto, que es una dinámica degenerada de lo que es un efecto natural psicodélico. Lo degeneran con estos inhibidores enzimáticos para prolongar el efecto y no es necesario. Esa es mi interpretación de la ayahuasca. Si lo has hecho muchas veces, yo te recomiendo que ya no lo hagas. De que te dediques al trabajo físico aquí, de las cosas que tienes que cambiar aquí físicamente. Y reconoce eso como tu responsabilidad primordial para expandir tu conciencia. Entonces, algo que yo les recomiendo, semiestelares, así dándole la vuelta ya al video y finalizándolo, es de que tengas sueños despierto.
de que sueñes cosas despierto, de que le hagas un hoyo a esta dimensión con tu conciencia, le hagas un hoyo a esta Matrix y te salgas el momento que tú quieras y te pongas a pensar en las fantasías que te hacen sentirte bien y las posibilidades de las cosas que quieres que sucedan en tu futuro. Cada vez que tú sueñas despierto, y pues yo soñaba despierto mucho en la escuela, me aburría tanto yo en la escuela que yo me iba en mi mente a todo tipo de lugares, lo sigo haciendo, me encantan mis fantasías y me encanta inspirarme a través de mis fantasías, pero cada vez que haces eso, estás haciéndole un ejercicio a tu glándula pineal, porque estás ejercitando tu capacidad de imaginar, tu capacidad de crear, la estás ejercitando. Te invito a que hagas sueños despierto, de que te desprendas, estás en una junta, estás en una junta y ya estás aburridísimo ahí de tu jefe diciéndote cosas, ya pues ya vete a otro lado. Digo, no te metas en problemas, ¿no? O sea, pero sí hazlo, salte de tu realidad en cualquier momento sin meterte una sustancia. Hazlo físicamente en esos momentos, deja que tu mente te lleve a diferentes lugares, que te lleve a caminos que te hacen sentirte bien. Porque algo muy fuerte y bello que va a suceder en estos cambios de conciencia, en esta dinámica que se está expandiendo en la dimensión, es de que uno de los cambios más claros que vamos a ver cuando empiecen estos grandes cambios, cuando se abra fuerte la dimensión, es de que muchos de nosotros vamos a empezar a tener sueños de nuestros seres queridos que han muerto. Y es porque la dimensión se está abriendo tanto de que vamos a establecer una conexión con los seres que ya trascendieron a otra dimensión y con la nuestra, los que seguimos aquí encarnados y los que ya no están encarnados, y vamos a empezar a hacer conexiones. Literalmente esto va a suceder. Todavía falta mucho para eso. Estamos todavía en un proceso inicial de despertar, pero vamos a poder tener acceso en una dimensión completamente expandida, ya totalmente expandida. Vamos a tener comunicación a través de nuestros corazones con nuestros seres queridos que han muerto. Y por otro lado también vamos a poder tener, por ejemplo, una madre va a poder tener una conexión psíquica con el bebé que está por entrar a su cuerpo para encarnar, y vamos a tener conexiones psíquicas entre madres y hijos muy fuertes, entre parejas, entre seres queridos que han muerto. La dimensión se va a abrir en una manera tan grande y tan fuerte que nunca hemos visto algo así en nuestra humanidad. Y es difícil a veces de encontrar las palabras para describir lo bello y lo vibrante que va a ser eso, cuando literalmente desaparezcan todas estas arrugas dimensionales en donde están las sombras y en donde los negativos han ocultado la verdad que nos libera. Todas estas llaves de conciencia las han metido en estas arrugas dimensionales, y ya con la expansión de la conciencia, de la dimensión, se están abriendo, están saliendo esas llaves, y estas llaves son los conocimientos que estamos adquiriendo todos los días nosotros, gracias a esta dimensión que está expandiéndose. Y eso es todo lo que tenemos por hoy en cuanto a los sueños, los viajes astrales. Recuerden, pongan su teléfono en modo de avión, cuídense mucho, ámense mucho, semillas estelares. Les mando un fuerte abrazo con muchísimo cariño. Nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias.